Bienvenidos a todos y gracias por tomar un tiempito para escuchar esta serie Cuestiones de la Iglesia. Hoy aquí con la primera de las series titulada Debes filtrar lo que oyes con la palabra de Dios. Una de las frases que marcaron mi vida cristiana dentro de la iglesia evangélica cristiana de la misión centroamericana, al lado de hombres amantes de la palabra de Dios, celosos de lo que se enseña en la iglesia. Siempre escuchar este consejo: debes filtrar lo que oyes con la palabra de Dios. Bueno, yo soy Ronald Pérez desde Turrialba, Costa Rica, y un saludo para todos. Yo soy miembro de una iglesia centroamericana por más de 37 años ahora, y bueno, también he tenido estudios de teología formal por 5 años, un poco más, y una experiencia también de años de visitar otros lugares, otras iglesias, otras culturas, y bueno, un asidero personal para poder afrontar eh, estos temas inquietantes en lo que nosotros vivimos hoy con experiencia de todos estos años. Así es que quisiéramos entrar en estos temas, no sin antes manifestarles, para los que no me conocen, todo mi respeto a los pastores, al don pastoral, a las iglesias, a la vida ministerial en iglesia. Así es que no quisiera que quede un sentimiento quizás de estar ensañado en querer apuntar cuestiones negativas, sino más bien muy por el contrario, serán cosas negativas que nunca se hablan. ¿Ah? Generalmente en cuestiones de iglesia pues se habla mucho lo bueno, pues una iglesia siempre será muy buena, una iglesia, lo que se hace en la iglesia, pero las cosas negativas o malas muchas veces por el propio liderazgo quedan en otra reserva, ¿verdad? Así es que en este sentido queremos poder dejar estos puntos claritos para que no se entiendan de mala manera. Hay un gran respeto por pastores que dan su vida, que dan su ministerio, su tiempo, su celo por la palabra del Señor, serios con la palabra del Señor. Pero bueno, hoy en día por cuestiones de nuestra realidad, de nuestra necesidad a veces de pastores, se ha recurrido a tener que tener pastores a veces con muy poca experiencia, muy poco estudio formal, teológico, y luego hasta pastores que vienen de otras denominaciones, con otras trasfondos, y todo esto pues puede dar pie a que escuchemos cosas que no suenen afines a lo que nosotros hemos sentido por años que debe de ser la posición en ciertas materias teológicas sobre todo. Así es que mi motivación es muy particular, es muy lo que yo vivo aquí, porque quizás usted que vive por otro lado dice, pero no sé de qué habla porque no es eso lo que yo siento. Bueno, yo quiero decirles que un poco mi motivación, abrir esta posibilidad de poder compartir. Bueno, queremos entrar en este tema. Debes filtrar lo que oyes con la palabra de Dios. Distinguir entre la exposición de la Biblia y las opiniones personales, que son dos cosas muy presentes en las prédicas de la iglesia los domingos y otras veces también en otros ambientes, pero está entrelazado porque, bueno, en la exposición de la Biblia, en la exposición de la palabra de Dios, como es el ser humano que lo hace, pues también existirá esa gran tentación de dar opiniones personales. Pero aún más allá de la tentación es cuando esto toma más tiempo que aún la propia exposición de la Biblia. Y con el tiempo puede ser algo hasta difícil de soportar cuando el mensaje
es quizás un 60% de opiniones personales en torno a un tema, pero nosotros debemos de estar siempre llamados para situarnos siempre en la posición de dejar para sí la esencia de la enseñanza bíblica, ¿ah? Y poderlo distinguir. Bueno, para poder ser capaces de hacer esa distinción, tenemos que pasar al puntito abajo que dice que debemos de conocer la Biblia y sus enseñanzas y preguntar con un corazón sincero. Bueno, es el gran reto porque se debe de conocer la Biblia. Aunque hoy en día el estudio bíblico sistemático no es una de las prioridades, yo creo, en la mayor parte de los cristianos que van a una iglesia, y también es fruto de lo mismo de muchos líderes que han también obviado en el programa de la iglesia aquellos estudios bíblicos que otrora se hacía con más con más persistencia en los programas de las iglesias. Hoy todo eso yo creo que ha cambiado un poquito y no ha sido de nada beneficioso para tener ese conocimiento bíblico y ese conocimiento también de la sana doctrina, si lo podemos decir así. Y bueno, cuando nosotros conozcamos la Biblia podríamos quizás tener inquietudes, preguntar, y preguntar siempre, bueno, un poquito se ha hasta casi satanizado hoy en día el cuestionar una tal enseñanza de tal predicador, y a veces eso no es sano o no es sano porque casi que satanizamos el mismo hecho de poder cuestionar asuntos que oímos desde los púlpitos de nuestras iglesias, y no, es parte de nuestra libertad cristiana, de nuestra libertad de conciencia, poder con un corazón sincero, poder preguntar. Vamos a pasar a un versículo bien conocido en la próxima presentación. Segunda de Pedro 1, 19, 20. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pues en nuestra actualidad y el momento histórico que nosotros vivimos de la iglesia, podemos confiar en que tenemos la palabra de Dios, que podremos perfectamente interpretar sea esta palabra profética, y en la cual el apóstol Pedro nos dice que es la más segura, porque vendrán muchas palabras proféticas, muchos profetas con sus interpretaciones, y muchas de ellas de manera muy privada, como ha sucedido en iglesias como los Testigos de Jehová, como aún el mormonismo. Pero bueno, en este caso dice que la palabra profética más segura es esta que nosotros tenemos, que nos ha sido revelada, y nos apunta a que haríamos siempre bien el estar atentos. Es hacer bien, cuestionarse, preguntarse, compartir esas preguntas con otros, siempre será hacer bien, nunca será hacer mal, porque debemos estar atentos, expectantes aún a la propia profecía, a la propia escatología de los hechos futuros, y que hoy en nuestras iglesias, yo puedo hablar de mi iglesia aquí por los últimos años, nunca escuchamos nada de lo que dice la Biblia, de esa antorcha que nos va a alumbrar lo que viene. Nadie entiende muy bien qué es el milenio, si somos premileniaristas o post. Nadie entiende muy bien qué es esto del rapto. Nunca escuchamos esa atención a ese tema. Nunca entendemos
qué es exactamente la predestinación, qué es el ultracalvinismo y entender todos estos temas que más bien sin darnos cuenta, y yo creo que por artimaña del enemigo, creemos estar bien solamente con lo básico y fundamental, creí en Cristo, punto. Pero dice que debemos estar atentos a más que a eso, porque es como una antorcha que alumbra. Y aquí hace el retoque en este mismo versículo bien escatológico, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, entendiéndolo, que que ninguna profecía, ninguna enseñanza podemos intuir es de interpretación privada. O sea, todos estamos llamados a, acercarnos a la palabra del Señor con toda libertad de conciencia. Esto no es exclusivo de una persona como era en los tiempos de la Iglesia Católica, cuando era solamente el clérigo y el clérigo de esa jerarquía bien elevada, quienes tenían acceso a la palabra y a la interpretación. Era esos tiempos. Bueno, hoy en día de una u otra forma, al descuidar nosotros el estudio de la Biblia, pues nos queda solamente escuchar la interpretación y muchas veces cuando queremos cuestionar algo que escuchamos de un pastor o todo el mundo abre sus ojos muy fuerte porque pareciera que no se pudiera hacer eso, bañados nosotros, permeados nosotros en toda esa tradición que nos viene de la Iglesia Católica. Y no puede ser, nosotros tenemos que apelar siempre a la libertad en Cristo y a la libertad de conciencia, como lo dice este texto tan bonito en Segunda de Pedro. Y luego es la palabra de Dios la que nos puede hacer a nosotros probar los espíritus, como dice Primera de Juan capítulo 4, probar lo que se está oyendo, escuchando. La solución es la palabra de Dios. Bueno, y entonces, ¿qué hacer si escucho una enseñanza fuera de la sana doctrina? Cuando me refiero a sana doctrina, tenemos que dejar muy claro, porque algunos van a decir, pero la sana doctrina, ¿qué es exactamente? ¿Es cosa de iglesias, de denominaciones? Bueno, tenemos que ser claros que estamos hablando de la Biblia, la enseñanza bíblica, de la enseñanza sistemática de la Biblia en los temas específicos de la Biblia. Pero bueno, al ser nosotros parte de una denominación, quiere decir que descansamos también en aquella confianza de lo que se enseña en esa denominación y que consideramos que es la sana doctrina, que es lo que la Biblia enseña. Podemos deducir muchos detalles, que si es la verdad absoluta y todo lo demás, y escondernos en aquel delirio de juego de palabras. Pero bueno, nosotros tenemos que decir que al ser parte de una iglesia de la misión centroamericana, podemos estar confiados, hacemos un voto de confianza a esa enseñanza que se predica de manera muy abierta, nunca privada, en cuanto a los temas doctrinales, que también son muy importantes para dos cosas. Una, nuestra identidad, sentirnos identificados con una línea doctrinal, nos hace estar apegados a una iglesia, lo cual es muy bueno porque crea identidad. Y también lo segundo es que va también a manifestarse en mis disciplinas cristianas. Creer que la salvación se pierde, creer que no se pierde, entenderlo, eso
tendrá mucha influencia en mi disciplina cristiana, en mi forma de vivir la vida cristiana, en mi obediencia a la vida cristiana, en mi manera de orar, en mi manera de esperar la venida del Señor. Son temas muy importantes que hemos dejado de lado y que hemos banalizado muchas veces, aún por líderes, ancianos aún de las iglesias que están en esas posiciones. El segunda línea dice, ¿y entonces qué hacer si se ha perdido el celo por la sana doctrina? Bueno, eso es muy lamentable y esto es algo que yo he leído en otros comentarios en el internet de muchas personas que se sienten decepcionadas de líderes que en otro tiempo fueron defensores de las enseñanzas de la sana doctrina y que hoy por hoy hasta han dejado la iglesia, líderes que son hoy por hoy indiferentes, arrollados por el posmodernismo, por el relativismo, que han dejado de lado ese deseo de poder mantenerse firmes ante fundamentos doctrinales que han diseñado la vida propia de la iglesia por años, pero que hoy en día esto ha cambiado mucho en nuestra realidad. Línea 3 dice, ¿y entonces qué hacer? Sí, ¿qué hacer con lo que la Biblia me dice que se debe hacer? ¿Qué puedo yo hacer entonces si se ha perdido ese celo? Bueno, hay que hablar, hay que salirlo a relucir, hay que sentirse libre de hablarlo porque es lo que hay que hacer según la Biblia me dice. La Biblia nos hace siempre un llamado a las falsas enseñanzas, aún permeando la intimidad de la iglesia. Hay que hablar, se debe de tener el valor de hablar, salir adelante con esa responsabilidad, defenderlo, sentirnos nosotros con esa satisfacción de poder cumplir esta tarea. La cuarta línea, ¿y entonces qué hacer si ni se sabe qué es lo que se cree? Bueno, debemos de tener tiempo no solamente para quedarnos en que creía en Cristo y punto, sino ir más allá cada día que tenemos la oportunidad de estudiar la Biblia, tener curiosidad de, yo voy en iglesia centroamericana, ¿qué es lo que allí se piensa? ¿Quién me habla a mí del milenio? ¿Quién me habla a mí de la tribulación, la gran tribulación? ¿Quién me habla a mí de la predestinación? Es que todo lo que ocurre es el propósito de Dios y aún más allá lo hace Dios o no, o qué pasa con la voluntad permisiva de Dios y muchos otros temas que nos atañen que nosotros mantenemos indiferentes y bueno, ¿qué hacemos ante esa indiferencia? Y entonces, ¿qué? Dice la quinta línea, hacer, ¿qué hacer si la indiferencia desagrada a Dios? Bueno, cuando vemos la mayor parte de la membresía de una iglesia indiferente, usted puede preguntarle, pero ¿sabe lo que estamos oyendo desde el púlpito? Y nadie le va ni le viene, es como cumplir solo con que hubo un mensaje y punto. Pero más triste es aún cuando hay indiferencia de hermanos maduros, muchos de ellos con estudios teológicos y hoy por hoy se mantienen en una total indiferencia a lo que se puede estar diciendo, eh, sin ninguna preocupación por los hermanos más nuevitos para ser formados, sino que, bueno, yo no voy a contradecir lo que alguien está enseñando, porque, bueno, mejor no entrar en esos conflictos y hacerse muy indiferente. Pero ¿qué pensará Dios de todo esto? ¿Qué hubiera pasado si Martín Lutero, por ejemplo, se hubiera quedado callado? Si Martín Lutero no hubiera incomodado a nadie, ¿qué hacemos nosotros manifestándonos indiferentes? ¿Agradaremos a Dios? Pues muchos sabemos
¿cuál es la respuesta a esas preguntas? Esta es una gran inquietud para hoy en día, porque nosotros podemos percibir, por lo menos yo puedo percibir, que no vamos avanzando, ni tampoco nuestras iglesias están yendo para adelante con esas actitudes, sino que hemos dejado de lado mucho de esa enseñanza, que nuestra historia como denominación fue siempre un lucero, una antorcha, como decía el versículo anterior, para abrir camino en medio de las doctrinas tradicionales de nuestros países latinoamericanos. Termino con este versículo: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Por falta de conocimiento. Qué triste, ¿eh? Aún los líderes dictatoriales de los países en Latinoamérica y en otras regiones se han basado en este fundamento. Ellos han creído que la única forma de controlar a la gente es muchas veces negando su propia educación o controlando su propia educación, porque limitando todos esos aspectos de la educación y del conocimiento logran también manipular y controlar poblaciones. Yo me siento preocupado porque a veces aún siento de líderes que sienten como que no hay que ir más allá de estudiar. Yo he escuchado hasta a un anciano de iglesia, líder, pues creer casi que con todo fervor que solamente hace falta creer en Cristo y que lo demás no tiene ninguna trascendencia en la vida. Cree en Cristo, punto, está bien. Y es cierto si lo ve de cierta manera, pero bueno, no hace falta ir más allá ni cuestionarse las cosas más allá. Y bueno, y si tenemos líderes en esa posición, ¿qué va a ser de nosotros? Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Estas palabras muy claritas. Bueno, aquí les dejo esta inquietud de esta primera serie, Cuestiones de Iglesia, va enfocada a este tema, y pueden por ahí dejar los comentarios. Que Dios los bendiga a todos y seguimos adelante. Bendiciones.